Vamos con una ponencia. Recibimos al presidente de la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España, ACTE, Ramón Vázquez Negro, que nos ofrece la ponencia Innovación en la cadena de suministro. Buenos días. Mientras van poniendo los pantallazos, entro un poco a esta mesa de debate y yo diría, Eliseo, no se han hablado de dos modos de transporte, de tres sistemas o tipologías, porque está el que va del campo a la ciudad, que es un transporte privado, perdón, del campo al almacén, el que lo hace por cuenta de su contratado, por cuenta del cliente final, de los proveedores, perdón, de los supermercados, y en el caso de vuestra empresa es una subcontratación pura y dura, porque no tenéis camiones. Por lo tanto, no es que te encargues del transporte, te encargues de subcontratar el transporte que otro tiene que hacer. Transporte y logística, sí, pero más. Es incompleto. Lo que es el completo es la cadena de suministro, que tiene tres grandes patas: el transporte en todos sus modos, la logística en todas sus funciones y especialidades, y la inmologística. No empezó antes el transporte que la logística. La logística procede de los ámbitos militares desde la antigüedad, y ya se hacían grandes éxitos o grandes fracasos por la organización logística, que no era otra cosa que abastecimiento de armas, de munición, de ropa, vestimenta, alimentación para los grandes ejércitos, bien sea Napoleón en Rusia, su fracaso, o la Armada Invencible, que fue vencida por un fallo tremendo logístico. Agradezco a Globalis. Me han pedido que, a ver si puedo reducir de 45 a 30, lo haré en el menor tiempo posible. Yo tengo un principio: no vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa y no hables de lo que no sabes. Desgraciadamente hay muchísimo cuñado que habla y habla y habla y habla sin ser especialista. Yo en este sector tengo 33 años de dedicación exclusiva a este sector del transporte, la logística y la inmologística. Y normalmente suelo tener siempre tres cosas en cuenta cuando hablo. ¿Es cierto? ¿Es necesario? ¿Es bueno? Pues eso es lo que os vengo a contar. Muy rápidamente. Presento a ACTE en un minuto. Es la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España, donde aglutinamos las mayores plataformas logísticas del país, desde portuarias, no portuarias, terrestres, ferroviarias, etcétera, con 1.500 empresas. Formamos parte de la Confederación Española de Transporte y Mercancías, la mayor organización empresarial de transporte y logística. Tenemos una dimisión muy específica que es CTM Multimodal para el transporte, combinando el transporte por carretera con el barco y con el tren, multimodalidad, intermodalidad, ya lo explicaremos más adelante, y en nuestra asociación europea, Europlatforms, donde tenemos pues 240 centros y tanto en todo el territorio de España y de la Unión Europea. Formamos parte del Consejo Nacional de Transporte por Carretera, donde se deciden prácticamente todas las cosas sobre el transporte por carretera, y en el Consejo Nacional de los Transportes Terrestres, donde se abarca también el ferrocarril y el marítimo. Hacemos, con nuestra filosofía europea, las conexiones cada vez más se hacen entre centros logísticos de un tamaño o de otro, de una especialización o de otra, y desarrollamos un proyecto de logística responsable por el que el Ministerio entonces de Fomento en el 2010 nos dio el premio Petra por el estudio, el análisis, lo que hicimos
y que acabamos de actualizar ahora al 2020. Hacemos muchos eventos, muchas jornadas de todo tipo sobre vehículos eléctricos, luego hablaremos un poco, y sobre todo ahora el interés en España. Es una pena que los señores políticos se hayan marchado, pero cualquier posición, cualquier alcalde, cualquier sitio, tenemos una ubicación estratégica privilegiada. Esas son las 3 palabras mágicas que lo dice todo el mundo. Y yo lo que matizo es estratégica, ¿por qué? Privilegiada, ¿para quién? Y ubicación, ¿en qué sentido? Es decir, ¿qué dotaciones tienes para tener esta ubicación estratégica privilegiada? Bueno, pues se está llenando. Las comunidades autónomas tienen distintos modelos. Hay unos que tienen un modelo con una agencia pública, otros que tienen un modelo como Madrid, publicidad, pero sin hacer nada concreto. Castilla y León tiene otro modelo, Valencia tiene otro modelo, etcétera. Muchos modelos distintos. Un breve marco económico. El mercado. ¿Qué es el mercado? Pues desgraciadamente en nuestro primer mundo este es el mercado. Ahí tenemos España y Portugal. El resto, fijaros, África, lo que es, o Sudamérica u otros países, esto es el mercado. Desde el punto de vista, el cartograma del punto de vista de los mercados, lo podemos ver desde los flujos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. La proyección de la economía para el año 2023, 2024, ¿quién lo sabe? Unos dicen una cosa, luego cambian, si es Funcas o si es... va cambiando. En el mismo, o sea, de una semana para otra. El crecimiento, pues no se cumplirá ninguno, no acierta ninguno. Como yo digo, los economistas me has dado un dato cierto que no me sirve para nada. O sea, siempre analizan a posteriori muy bien, pero prever muy poco. Futuros como para ir al 2040, futuro de la economía. Sectores optimistas, el ocio y el turismo, eso está claro. La automoción, cuidado. Estamos ahí ahora en un momento que si las baterías, que si los coches eléctricos o no, que si el diésel o no, que si... La tecnología y las comunicaciones, sin ninguna duda. La química y la farmacia, sin ninguna duda. Y el transporte y la logística de mercancías. Yo no voy a hablar de pasajeros. Ayer vine desde Valencia a Castellón por el Euromed 1 hora 5 minutos. El déficit de las comunidades autónomas. Un problema tremendo. Esto se me ha ido. A ver si lo puedo colocar. Y si no... ¿Así se oye? Sí, pues vale. Vale. Comunidades autónomas, el déficit, la industria y el comercio. En la península la industria está donde está y puede haber nuevas. Y el automóvil, las fábricas, la alimentación está donde está. La industria 4.0, la evolución, Made in China, la deslocalización. El transporte mundial se basa, el 20% del PIB mundial es el comercio, el 20%. Y los grandes bloques, China, Estados Unidos, el Brexit, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos cuenta claro en España es que tenemos más importaciones que exportaciones. Y por lo tanto, uno de los grandes sufridores es el transporte, aparte de la balanza de pagos, etcétera, etcétera. Eso sí, exportamos futbolistas a todos los países. Estos son los países que más, los subsectores que más contribuyen a la importación y a la exportación. Por cierto, voy pasando muy rápido, prefiero que me escuchen a que lean la pantalla, porque la ponencia la tendrán a su disposición con las limitaciones
que daré a la organización para su uso. Unión Europea, Tratado Americano, Mercosur, Sudeste Asiático, países del Este. Este es el orden económico mundial. Los BRICS, las nuevas potencias, India, efectivamente, Sudáfrica, Brasil, etcétera, y la gran interrelación que hay entre todas las economías. Sigue la incertidumbre, estamos permanentemente en incertidumbre, que si no es la guerra, que si es el COVID, que si es incertidumbre permanente. Previsiones del PIB para el año 2050. Cambia totalmente el orden mundial y España no aparece entre los 20 primeros. Me preocupa. Economía global, principales economías, cómo van a crecer. El mercado de mercancías, cómo se mueve. Norteamérica, la costa este, el Atlántico, el español y el de tránsito por España. Importaciones, exportaciones, usuarios, porque al final todo este sector de la cadena de suministro se compone de los usuarios, grandes empresas y pequeñas empresas. Mi concepto de la ponencia de hoy es que las mercancías van del mundo a la ciudad y que están en un cambio permanente. Cambio permanente, pero que no es de ahora. Ya lo discutían Heráclito y Parménides 500 años antes de Cristo. Decía, la más constante en esta vida es el cambio, a pesar de que sigue habiendo muchos negacionistas del cambio climático, del cambio tecnológico, del cambio de medicamentos y de prevención, de la sostenibilidad. Bueno, para todo hay. Cambios mundiales, inventarios just in time. Sí, no, a unos les vale, a otros no. Lo hemos visto ahora con la guerra. Hemos tenido una falta de suministro de componentes, que no pueden hacer coches, que no pueden hacer teléfonos móviles, que no pueden hacer reabastecimiento, alianzas estratégicas, bloques económicos, el medio ambiente sin ninguna duda, y la era del conocimiento también sin ninguna duda. Decía Darwin que las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que mejor se resisten al cambio, y la selección natural es aquel que se adapta mejor a las condiciones de la naturaleza. Muchos cambios a la vez se están produciendo, muchísimos. El Big Data, la biotecnología, la inteligencia artificial, mucho más rápido. Telefónica tardó 75 años en tener 50 millones de usuarios. Angry Birds, 35 días. Y luego son impactos globales. Amazon vale más que todo el IBEX 35. Esto es lo que hay. Por lo tanto, estamos ante un mercado que llamamos VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y como no lo veamos de esta manera, no es posible. ¿Y cuál es el rol de este sector de la cadena de suministro, transporte, logística y inmologística? Pues si hay cambios en la industria y en el comercio, hay cambios en el transporte, hay cambios en la logística, no es la misma logística para el comercio electrónico, la e-logistics, el e-commerce, el e-transport, y cambios también en la inmologística. Han cambiado. Ya no son almacenes donde se almacena algo, sino son centros muy potentes, con mucha infraestructura y con mucha gestión y con mucha inversión. Igual que los modos de transporte. Los modos de transporte, se habla del barco, del ferrocarril, del tren, del avión, de la intermodalidad. 3 megatendencias que van a determinar cómo el mundo será y los productos serán fabricados, comercializados y consumidos, que son la globalización, la demografía y la tecnología. 8 grandes desafíos para la globalización, que me interesa destacar 3, que son abastecimientos y distribución globales, que
Las cadenas son cada vez más grandes, las cadenas de suministro son cada vez más grandes, desde el proveedor, del proveedor, del proveedor, del proveedor, de mi proveedor, hasta el cliente, del cliente, del cliente, de mi cliente, y el aumento de la conciencia verde, en todos los sentidos. Cadenas mucho más complejas, especialmente problemática la última milla, ese tramo donde se llega al consumidor final, al comercio de ciudad. Y otro problema, la logística inversa, tanto por devolución de obsoletos, por devolución de defectuosos, por residuos, como por el efecto que está produciendo el e-commerce. Les voy a dar un dato que es escalofriante. De cada 4 prendas de vestir que se adquieren por e-commerce, se devuelven 3. No, es que yo no sé bien si la talla que ponen aquí es la XL o la XXL, entonces voy a pedir las 2. El color no lo veo bien en la pantalla, no sé si es azul clarito o azul menos clarito. Voy a pedir los 2, 4, a devolver 3. En los equipos tecnológicos, de cada 2 se devuelve 1, porque cuando compras un producto en España, el manual tiene que estar en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales, ahora que está de moda este tema. Pero cuando lo compras por internet, si te viene de China, pues el manual viene en chino. Y claro, yo soy una persona que no sé chino, con lo cual me llega el manual de instrucciones, no sé ponerlo en marcha, lo devuelvo. De cada 2 equipos tecnológicos que se adquieren, se devuelve 1. Problema. El transporte en todos sus modos. Ahora hablaremos un poco de todos los modos. El segundo parámetro, la demografía. Estamos muy concentrados. Ahí está todo lo que es la España vaciada. Y España vaciada por algo. Luego lo comentaremos. Los trayectos que se recorren cada vez van a ser menores. Pocos kilómetros al día, incluido trabajo e incluido ocio. Y dentro de este problema de la demografía, la concentración en las grandes ciudades, claro, tenemos el problema de la distribución urbana de mercancías. Y tenemos muchas soluciones, las calles completas, los carriles reversibles, sí, y sobre todo las sanciones. Hemos desarrollado una potente investigación sobre soluciones sostenibles. Cuando yo hablo de sostenibilidad, y preciso también el comentario que ha salido en la mesa, sostenibilidad o es económica, social y también medioambiental, o no es. Avances tecnológicos, muchísimos. ¿Cambiarán el mundo? Sí, lo están cambiando. Los vehículos autónomos ya están circulando en España en pruebas. En la conducción en platooning, todavía por la legislación, tiene que ir el primero de los conductores en el primer camión y los otros 2 son espejo. Van haciendo lo que hace el primero. Ya se está haciendo, no solo en autovías, sino en carreteras bidireccionales. En Inglaterra también se están haciendo mucho más. Luego existe, y esto también será uno de los elementos con que choca con la normativa. No puede ir un camión sin conductor. Estos procesos se van a ir implantando en muchos años. La inteligencia artificial, el Big Data. Esto es lo último que he visto, cómo se transporta mercancías en una ciudad china que tiene tranvía. Entre los tiempos del tranvía, pues llevan contenedores con mercancías para distribuir por toda la ciudad, porque todavía el e-commerce no nos permite a través de la red llevar el paquetito. Los lockers, los puntos de conveniencia, está evolucionando totalmente. Los drones, ¿será el futuro? En las ciudades yo no lo veo. No veo entrar a un dron a entregar un paquete en el Paseo de la Castellana, en el número 32, planta quinta. Sí vale para ciudades difusas, que es donde se está probando. Sí vale para el medio rural, pero cuidado para las grandes urbes, sobre todo las ciudades verticales. Más cambios, más cambios, más cambios, más cambios. Estamos en un montón de cambios, permanentemente. Estamos fabricando el futuro. El outsourcing. Primero se externalizaba una cosa y ahora se externaliza prácticamente todo.
hay empresas que solamente diseñan y parte también externalizado. El transporte, por supuesto, está en más de un 80% de las empresas totalmente externalizado. Antes las empresas tenían flotas, hoy que tengan flotas propias las empresas, 4 contadas. El problema del transporte también es la intermediación. En la cadena de subcontratación, yo, empresa cargadora, contrato a una agencia, que a su vez contrata a una empresa de transportes, que a su vez contrata a un autónomo. Y cada uno tiene que tener su beneficio, como es lógico. Ese es el problema. Estamos ahora con el Ministerio peleando la ley de la cadena de subcontratación para que sea limitada y además para que sea transparente con las distintas responsabilidades. El medio ambiente, vale, la sociedad quiere este equilibrio de sostenibilidad, pero también quiere economía y social. Yo me centro bastante en 3 aspectos que son el ciclo energético, el ciclo del agua y la integración paisajística, que es lo que hemos estado desarrollando. Con los múltiples planes que hay, todo se incumple, todo se incumple, todo se incumple. La ley del cambio climático, la transición energética, todo se incumple, todo se incumple, todo se incumple. Megatendencias. ¿Saben cuánto hace falta para descarbonizar el transporte en España? Entre 1.100 y 2.000 millones de euros anuales. ¿Quién lo va a pagar? ¿El hidrógeno es la energía del futuro? Sí. Pero claro, el coche eléctrico. Ahora existe la ley que un aparcamiento que tiene más de 20 plazas tiene que tener un cargador eléctrico. Pensemos en una comunidad de vecinos, 20 vecinos, un cargador, cómo se hace por la noche, cómo se turnan. Pero el problema gordo es que la compañía eléctrica que suministra esa vivienda no tiene potencia para suministrarlo, ni en las viviendas ni en los polígonos industriales. Con lo cual hay un problema para el eléctrico. Luego os contaré algo más. Sostenibilidad, desarrollo sostenible. Claro que como estamos ahora es insostenible, pero o hacemos algo equitativo, la economía, la habitabilidad, algo de lo que comentaba Eliseo antes, ¿para qué es sostenible? ¿Para quién es sostenible? O si no, pues no será, ¿no? Apuesta por la sostenibilidad, muchísima, todo el mundo. En teoría, a la hora de poner cualquier proyecto de sostenibilidad en práctica, muchísimos problemas. Ciudades más inteligentes, sostenibles y coordinadas. Sirva la imagen, sobre todo de las grandes ciudades, que veis, ahí no hay ningún camión. El camión no produce esto, todos son coches. Consecuencias del tráfico de mercancías a las grandes ciudades, lo tenemos todos muy claro. Ahí tenemos Madrid, Barcelona como grandes ciudades. Está claro, se ve la contaminación. Una imagen vale más que 1000 palabras. Última milla. Última milla es uno de los grandes retos actuales. La última milla es 1,7 kilómetros. Es decir, esa distribución dentro de la ciudad, tanto a viviendas como a comercios como a oficinas. No estamos hablando de la entrega a 20 o 30 kilómetros de donde está el centro logístico. Eso no es última milla. Será la última fase, como se le quiera llamar. Pero una milla es algo muy concreto y muy limitado. En las grandes ciudades lo que tenemos estudiado es que al comercio va el 60% de las mercancías que entran en la ciudad, a la vivienda el 15% y a las oficinas el 25%. Son datos pre-COVID. Ahora, como hay menos gente en las oficinas, pues a lo mejor cambian un poco los porcentajes. Pero es así. ¿Y qué está pasando? Que además, más a la gran ciudad, más al centro de la ciudad. La gran distribución en los retailers al centro de la ciudad. El e-commerce, más mercancías al centro de la ciudad. Los costes externos, ni te cuento. Y las restricciones normativas, prohibiciones y además, eso Eliseo y los demás del transporte lo saben muy bien. Luego, cada municipio es un mundo. O sea, lo que me vale para Villarreal no me vale para Castellón, lo que me vale para Castellón no me vale para Alcobendas.
Problema tremendo. Y claro, pero que al final esto se trata de un equilibrio entre el crecimiento económico de la ciudad y el bienestar de sus habitantes. Y cuando estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de los cargadores, de los transportistas, de los retailers y distribuidores. Es decir, no solamente del transportista, sin más. Por lo tanto, en resumen, sin más mercancías, yo suelo poner esta imagen que me gusta mucho, no importa el tamaño del problema, importa la determinación de resolverlo. Y efectivamente, como decía antes el alcalde, en algunas de las cosas estoy en total desacuerdo, en otras estoy de acuerdo. Un problema no es solamente una oportunidad, si hay voluntad de resolverlo. Por lo tanto, está cambiando también esa ubicación estratégica. Estamos pasando de plataformas de distribución regional a plataformas de distribución urbanas, pero que depende del tipo de urbes, de los actores de la DUM, de las mercancías, operaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto está haciendo cambiar también no solo el transporte, no solamente las cadenas logísticas, sino también y sobre todo la inmologística. Y por eso se están especializando plataformas logísticas periféricas, plataformas de distribución urbana fuera de las ciudades y plataformas de distribución urbana en el interior de las ciudades. Sobre todo para hacer un cross-docking muy rápido, llegar mercancía por la noche, salir durante el día. Y esto hace sostenibilidad. Creo que lo comentabas tú respecto a los retornos. Claro, estoy haciendo optimización de carga completa en recorridos largos y ese mismo vehículo por la noche ha llevado la mercancía, recoge las devoluciones, etcétera, para volver cargado en recorridos más largos, y luego la flexibilidad a media carga y varias entregas con vehículos más cortos, donde ya el lleno no es tan importante como la rotación y el consumo. Por lo tanto, la distribución urbana de mercancías, que es el reto del futuro para mí, está cómo era antes y cómo será con estos nuevos modelos. ¿Reparto con camiones autónomos? Sí, llegará y ya se está probando. Tanto Amazon como Google están probando este tipo de vehículos donde llegas con tu código, abres, coges, el camión sigue circulando, dando vueltas, etcétera, etcétera. Cadena de suministro, transporte, logística y hemologística. Michael Porter, una institución en este sector, ya decía que en el futuro, y estamos en él, la competencia no se da de empresa a empresa, sino de cadena de suministro a cadena de suministro. Esto lo saben muy bien los que más han puesto en boga esto, que han sido las fábricas del automóvil. Y tenemos que la cadena de suministro tiene el transporte, la logística y la inmologística. Nadie habla de la inmologística. La inmologística es el espacio físico donde tanto el transporte como las actividades logísticas realizan sus actividades y donde se produce además el interface de conexión entre unos y otros. Por lo tanto, por cierto, ya sabéis que ahora los cargadores, para los de la mesa, los cargadores debéis de saber que está prohibido que los conductores hagan la carga y la descarga. ¿Por qué? Pues porque no es un trabajo del conductor, es otro trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos como dos partes de la cadena de suministros en el proceso industrial, lo que es el abastecimiento y la producción y la fabricación, junto con el almacenamiento, la distribución y la logística inversa. Y en el esquema de la movilidad está clarísimamente diferenciado mercancías de personas. Yo no hablo de personas. Las personas siguen pocos criterios profesionales y muchos criterios políticos, que no son profesionales. Hablo de mercancías, que intentamos que se desarrolle profesionalmente. Peso de este sector en la economía española. En las estadísticas oficiales del INE, como solamente se refieren al CENAE, al Código Nacional de Actividades Económicas, dice que el PIB y el empleo de este sector, que es el transporte, los conductores, los almacenes, es el 5%. No es cierto.
estamos en el 10%. ¿Por qué? Porque hay empresas que efectivamente tienen ese CNAE de transporte y de logística, pero hay empresas cuya actividad core es el transporte y la logística. O alguien me dice que el director de logística del Corte Inglés no es un empleo de este sector, que es un empleo del comercio. Como eso puedo decir 25.000 más. Y sobre los modos de transporte, el ferrocarril de mercancías, el ferrocarril de mercancías, una milonga, especialmente en el corredor mediterráneo, una milonga, ferrocarril de mercancías. Y voy a dar datos contundentes. Si calculas de toneladas, se mueven muchas toneladas. ¡Wow! Muchas toneladas el ferrocarril frente a la carretera, pues importaciones y exportaciones en toneladas. Fuente, ministerio. Vale. Yo me voy a otra fuente que es mucho más entendible, que es millones de euros de las importaciones y exportaciones de la economía española. Año 2019. Cojo estas cifras porque son las anteriores al COVID y por lo tanto las que han mantenido una cierta estabilidad. Pues fijaros, de los 530.000 millones de euros que importó y exportó la economía española, la carretera hizo el 54%. El marítimo el 33%. Los barcos, el contenedor, los puertos, qué importante. La carretera mucho más importante. El ferrocarril, el 2%. El aéreo, el 6%. El tráfico aéreo de mercancías, que hasta ahora era poco desarrollado, el e-commerce le ha dado un vuelco, no tanto en aviones cargueros como en bodegas de aviones de pasaje. Perdón, y el resto... Sí, estoy apuntando, pero no corre patas, es igual. Bueno, y el resto es tubería, etcétera, etcétera. Va pasando algo que no quería pasar. Perdón. Eso sí. Luego nos vamos a los presupuestos generales del Estado. Y los presupuestos generales del Estado responden a esa aportación a la economía española. Pues ahí lo vemos. No. Al ferrocarril, 334 millones. Al marítimo, 56. A la carretera, 23. Al aéreo, 18. A la digitalización, el 13. Presupuestos del Ministerio de Transportes. No se corresponden. Mucho más. Transportes. La elección del modo del transporte no se basa solamente en costos, en distancias, en tiempo, también en servicios, aunque muchos de los cargadores, cuando hacen un tender, y eso Eliseo lo sabe muy bien, sí, puntúa muchas cosas, pero lo más importante es el precio. El tender, el precio, para quedarte con el precio. Lo que decía antes del aéreo, comparemos, no podemos hablar de la comparación con otros mercados, como Estados Unidos o Europa. Estados Unidos, ferrocarril. Ferrocarriles, trenes de 3 kilómetros de largo, a doble piso, con 4 locomotoras diésel. Por cierto, el 50% de las mercancías que mueve Renfe lo hace con diésel. Por tanto, esto del ferrocarril más sostenible, bueno, todo es discutible. En China lo mismo. Francia, Alemania, Italia, insisto, 2% el ferrocarril, 2%. Principales flujos, voy a ir muy rápido porque quería hablar un poco del transporte marítimo. El transporte marítimo es un problema, las rutas marítimas, los principales puertos, tanto de España como de Europa, el contenedor, los grandes buques. ¿Qué quieren los actores económicos? Quieren dos cosas: mayor flexibilidad y costes más bajos. Todos los actores económicos quieren eso. Flexibilidad, es decir, poder mover grandes cantidades, pero también poder entregar un paquetito. Flexibilidades, costes más bajos. Aquí tenéis algunos ejemplos de los grandes megabuques, porque ahora estos a Castellón no van a venir, ya os lo digo. Y ahí veis un circulito rojo, eso es un camión comparado con
23.000 TEUs de MERS. Dubai Port se ha ido de Tarragona. Luego los grandes abandonan algunos puertos que dejan de ser importantes. Las navieras hacen alianzas. Fueron concentrándose y ahora pues entre las 4 alianzas pues dominan. Y en todos esos tráficos están los 3 grandes movimientos de mercancías: los portacontenedores, los granaderos y los petroleros. Y existen ciertas zonas de comunicación. El paso del noroeste, que en invierno se congela, el canal de Panamá, que tiene un problemón ahora con la sequía, el canal de Panamá tiene las esclusas que hace subir y bajar los buques para salvar los 26 metros que hay entre el Pacífico y el Atlántico. El lago Gatún está secándose. Además, tiene que abastecer a la población de la ciudad de Panamá. Además, tiene que generar energía eléctrica. Están restringiendo, hay 20-30 días de demora en cruzar el canal de Panamá. O sea, el atasco en las carreteras, estos son los tráficos marítimos. Porque el canal de Panamá sirve no solamente al tráfico intercontinental, sino costa este de Estados Unidos con la costa oeste, o Sudamérica-Pacífico con Sudamérica-Atlántico, es decir, que tiene muchos movimientos. Y ahora, atasco, problema. El lago Gatún ha perdido agua, hay varios proyectos de alternativas, aquí también están los chinos, en casi todos ellos, Guatemala, Nicaragua, Honduras, cada uno con sus problemas, miles de millones. El canal de Suez es otro de las grandes rutas. España está estratégicamente posicionada en Europa para el canal de Suez, pero también tiene sus problemas, que si la guerra de Israel-Egipto, que si el Evergreen que se cruzó, ahora hace unos días se han chocado 2 barcos. Alternativas al canal de Suez. Pues el puente intercontinental euroasiático, es decir, desde China hasta Europa, 13.000 kilómetros por ferrocarril, mucho más corto que la ruta marítima. Fijaros, 16 días frente a 36, cambio de ancho de ejes. En España, no, sí, a España llegó en el 2014, con un tiempo de tránsito de 21 días. Pero, para que veáis la eficiencia que tenemos en España para el transporte de mercancías, hacen 13.000 kilómetros en 21 días y de Irún a Madrid, 600 kilómetros, 3 días. ¿Eso qué es? ¿Eficiencia? ¿Sostenibilidad? Chapuza. Pero lo más gordo fue la vuelta. La vuelta tenía que salir el 29 de enero, porque iba con productos españoles, jamones, aceite, vinos, para el año nuevo chino. Claro, y entonces lo fueron a cargar en contenedores metálicos, el contenedor marítimo metálico. Y los cargadores dijeron, oiga, mi mercancía no la meto ahí para cruzar Centro Europa en todo el pleno invierno. Con lo cual tuvieron que traer contenedores reefer. Esos contenedores reefer se retrasó, no llegaron al año nuevo chino. ¿Vale? Voy a ir terminando ya porque puedo estar hablando horas. Estambul, nuevo proyecto también para unir el paso del noroeste. Claro, ya se está proyectando un túnel. Aquí se han puesto de acuerdo Estados Unidos y Rusia con un gran empresario que parecía que era Abramovich para hacer un túnel que conectase Rusia con Alaska, es decir, Rusia con Norteamérica. Con Norteamérica quiere decir con Canadá, con México, y Rusia ya con el resto de Europa. Es decir,
¿podremos ir desde Londres hasta Nueva York en tren? Pues, ¿y por qué no? Europa, ¿qué nos pasa en Europa? El túnel de la Mancha, el Eurotúnel, ¿vale? Ya están pasando muchos camiones. La verdad es que ahora se ha reducido porque hay pocos transportistas que quieran ir al Reino Unido a consecuencia después del Brexit. Es decir, hay unos problemas, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Y qué pasa con África? Porque África es la segunda gran deslocalización de empresas chinas. Es decir, Europa, Estados Unidos, Japón, Australia se fueron a China a las fábricas, después hay una segunda hacia África y por lo tanto África es una oportunidad. España aquí volvemos a tener otra oportunidad. ¿Y cómo nos unimos? ¿Los corredores europeos terminan en la península? ¿No pasan a África? ¿Podemos hacer puente? ¿Podemos hacer túnel? Yo, que me gusta copiar cosas, ¿por qué vamos a invertir tanto en unas infraestructuras críticas que llevan mucho tiempo, muchos problemas, no sé qué? Hagamos como hace México con Estados Unidos, metamos trenes en los barcos, porque además no olvidemos que con la línea de ancho AVE, Francia, España tendrá algo importante, pero es que Marruecos tiene la misma que Francia, la internacional, y por lo tanto todo esto es perfectamente factible. Y ya con esto voy a terminar porque me está María mandando mensajes y señales. Queda, no sé, 2/3 de la presentación, pero bueno. Están abandonando, los contenedores seguirán creciendo. Otro problema es todos los temas de seguridad y protección. La estiba. Teníamos un problema con los controladores aéreos. Ahora tenemos un problema con la estiba. Son mafias, igual que el Sindicato Español de Maquinistas y Auxiliares Ferroviarios, SEMAF, que paran el país. Mafias. Y por lo tanto no nos podemos arriesgar. Dentro de estos requerimientos, los barcos cada vez más grandes, los camiones cada vez más grandes. Una solución a la falta de conductores son los duotrailers, es decir, una tractora con 2 semirremolques. No hay que hacer grandes inversiones, puede funcionar, etcétera. Pero eso requiere terminales portuarias y ferroviarias más potentes. Y en el transporte, con esto ya termino de verdad, el transporte de mercancías por carretera es un sector estratégico. Todo lo que se mueve al final termina en la carretera. Los barcos no pueden llegar al interior. Los trenes necesitan terminal. Ahora se está promoviendo desde nuestra organización las autopistas ferroviarias y las autopistas del mar, que no es algo nuevo. Las autopistas ferroviarias ya subían los carros en los trenes en Inglaterra y en Estados Unidos en el siglo XVIII. Ahora lo que queremos es subir los camiones, al menos los semirremolques, cuando no la composición completa, a trenes y a barcos. Autopistas del mar, autopistas ferroviarias. Permitimos conciliar a los operadores, permitimos mayor eficiencia en el uso de los vehículos. La tractora llega a la terminal, deja el semirremolque, coge otro semirremolque, el conductor duerme en casa, etcétera, 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 etcétera. Flotas, muchísimos volúmenes. Nunca habrá transporte intermodal si no lo dirige, lo pilota, lo gestiona el transporte por carretera. Y desde luego, si yo necesito hacer muchos más volúmenes de servicios, pero menos volumen en cada servicio, no es tan importante el lleno o no, sino el volumen de transporte, y tengo que hacer muchos más servicios, no me queda otra que colaborar. Está en propuesta toda esta modificación y esto afecta luego a los muelles, afecta a las estaciones de servicio, a los controles de acceso, etcétera, etcétera, a las rotondas. Aquí os pongo muchos ejemplos. Y a las rotondas. Un duotrailer no puede entrar a cualquier polígono industrial, necesita unas dimensiones. El transporte de mercancías por ferrocarril, el transporte multimodal, mientras no se hagan trenes multicliente, multiproducto, multiorigen, multidestino, es decir, multimodal, gestionado por los empresarios de carretera. El ferrocarril en España, con Adif
Y con Renfe no crecerá, por muchos planes que se pongan. Termino, tenéis a disposición. Quiero que aquellos que soliciten la ponencia se les dé con una autorización que yo os voy a mandar con limitación de uso. Perfecto. Gracias. Gracias, Ramón Vázquez, presidente de ACTE, la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España.